Durante años todos creyeron que ella era una mujer invisible. Vivía en la misma casa, caminaba por las mismas calles y sonreía en las mismas reuniones, pero nadie se detenía a mirarla de verdad. Ni siquiera su propio marido. Él había conseguido algo que parecía imposible, apagar poco a poco la luz de la mujer que una vez había amado. Le decía que era demasiado sensible. Que sus sueños eran ridículos. Que nadie estaba interesado en escucharla. Y ella terminó creyéndolo. Hasta aquella noche. Porque cuando el presentador pronunció su nombre frente a miles de personas, el salón entero quedó en silencio. Y el hombre que llevaba años haciéndola sentir pequeña levantó la mirada. Por primera vez comprendió algo que lo dejó sin respiración. La mujer que él había intentado esconder, se había convertido en la persona que todo el mundo quería conocer. Pero nadie sabía todavía cómo había llegado hasta allí. Y mucho menos lo que ella estaba a punto de revelar. Clara tenía 38 años cuando aprendió a caminar sin hacer ruido. No porque tuviera miedo de los demás, sino porque durante demasiado tiempo había vivido intentando no molestar a su marido. Cada mañana se levantaba antes que él. Preparaba el desayuno. Dejaba lista su camisa. Organizaba las cuentas de la casa. Respondía los mensajes de su madre. Se encargaba de todo aquello que nadie veía. Y cuando terminaba, se sentaba durante unos minutos junto a la ventana de la cocina con una taza de café entre las manos. Aquellos 10 minutos eran su pequeño refugio. Desde allí podía ver cómo el sol iluminaba lentamente los edificios de enfrente. Y durante unos instantes podía imaginar que su vida era diferente. Antes de casarse con Daniel, Clara escribía historias, pequeñas novelas, fragmentos de personajes que inventaba mientras viajaba en autobús o esperaba en una cafetería. Había incluso ganado un concurso literario cuando tenía 24 años. El premio no era importante. Pero para ella significaba algo enorme. Porque por primera vez alguien que no la conocía había leído sus palabras y había dicho: «Tienes una voz propia». Clara nunca olvidó aquella frase. Daniel, en cambio, sí. O quizá nunca le importó. Al principio de su relación, él parecía orgulloso de ella. «Mi mujer escribe», decía delante de sus amigos. Y Clara sonreía. Pensaba que había encontrado a alguien que la apoyaría. Pero después de la boda todo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas frases. ¿Todavía escribes esas cosas? Después llegaron las comparaciones. Hay personas que hacen cosas importantes con su vida, Clara. Más tarde las burlas. ¿De verdad crees que alguien pagaría por leer lo que escribes? Ella intentaba defenderse. No necesito que nadie pague. Me gusta escribir. Daniel soltaba una risa corta. Eso es exactamente lo que dice alguien que sabe que nunca llegará a ninguna parte. Cada frase parecía pequeña. Pero las palabras repetidas durante años terminan convirtiéndose en paredes. Clara dejó de enseñar sus escritos. Después dejó de escribir. Y finalmente dejó de hablar de ello. Guardó sus cuadernos en una caja de cartón y los escondió en el armario del dormitorio. Como si fueran pruebas de una persona que había dejado de existir. Daniel no era un hombre violento. Nunca había levantado una mano contra ella. Nunca había roto una puerta. Nunca había gritado lo suficiente como para que los vecinos escucharan. Y quizá por eso Clara tardó tanto en comprender lo que estaba sucediendo. Él no estaba destruyéndola de golpe. La estaba haciendo desaparecer lentamente. Cuando alguien le preguntaba: «¿Qué haces, Clara?», ella respondía: «Trabajo en casa». Cuando le preguntaban: «¿Y qué te gusta?», ella se encogía de hombros. «No sé, cosas normales». Ya no decía que le gustaba escribir. Ya no hablaba de sus sueños. Ya no sabía cuáles eran. Una noche, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Daniel llegó tarde. Dejó las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta. «Mañana tengo una cena importante», dijo. Clara estaba preparando la comida. «¿Con quién?». «Con gente de la empresa». «¿Necesitas que prepare algo?».
Daniel la miró unos segundos. No. Luego añadió. Pero procura no venir. Clara se quedó quieta. ¿Cómo? No quiero que hagas preguntas delante de ellos. Ella bajó lentamente la cuchara. Yo nunca hago preguntas. Precisamente. Daniel sonrió con una expresión que ella conocía demasiado bien. Solo quédate en casa. Clara sintió algo extraño en el pecho. No era rabia. Todavía no. Era cansancio. Un cansancio tan profundo que por primera vez dejó de intentar demostrarle que merecía estar a su lado. Aquella noche, después de que Daniel se durmiera, Clara abrió el armario. Sacó la caja de cartón. Se sentó en el suelo. Y abrió el primer cuaderno. Las páginas estaban amarillentas. En la primera había una frase escrita con tinta azul. Algún día alguien leerá esto y entenderá quién soy. Clara pasó los dedos sobre aquellas palabras. Y entonces lloró. No porque estuviera triste, sino porque acababa de recordar que aquella mujer todavía existía. A la mañana siguiente Daniel salió de casa sin despedirse. Clara esperó hasta escuchar cómo el coche desaparecía por la calle. Después se sentó frente al ordenador. Abrió un documento nuevo. Y escribió una sola línea. Capítulo 1. La mujer que olvidó cómo brillar. Se quedó mirando la pantalla. Luego comenzó a escribir. Durante 3 horas no se levantó. No contestó llamadas. No hizo la comida. No revisó las cuentas. No pensó en Daniel. Por primera vez en años, hizo algo únicamente para ella. Y cuando terminó aquella primera página, ocurrió algo que no esperaba. Recibió un correo. Era de una pequeña editorial. Clara había enviado años atrás uno de sus antiguos relatos. Ni siquiera recordaba haberlo hecho. El mensaje decía: Estimada Clara, hemos encontrado su manuscrito durante una revisión de archivos. Nos gustaría hablar con usted. Clara leyó el mensaje 3 veces. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía que aquel correo iba a cambiar su vida. Pero todavía no entendía por qué. Porque aquella editorial no solo había encontrado su antiguo manuscrito. Había encontrado algo mucho más valioso. Una historia que años después iba a convertirse en un fenómeno. Y mientras Clara contemplaba la pantalla, Daniel estaba a cientos de kilómetros de distancia, hablando con una mujer que no tenía idea de que acababa de cometer el peor error de su vida. Mi esposa no sirve para nada, dijo Daniel riendo. La mujer frente a él sonrió. Entonces deberías dejarla. Daniel tomó su copa. Quizá lo haga. Pero aquella misma tarde, mientras él hablaba de abandonar a Clara, Clara recibió una segunda llamada. Y esta vez, la voz al otro lado del teléfono pronunció unas palabras que hicieron que se quedara completamente inmóvil. Señora Clara, queremos comprar los derechos de su historia. Ella tragó saliva. ¿Comprar? Sí. ¿Pero por qué? Hubo un breve silencio. Entonces el editor respondió. Porque hemos leído las primeras páginas. Y añadió. Y creemos que usted no sabe todavía lo extraordinaria que es su propia historia. Clara cerró los ojos. Por primera vez en años, alguien no le estaba diciendo que era demasiado poco. Alguien le estaba diciendo exactamente lo contrario. Pero todavía faltaba descubrir quién había enviado aquel manuscrito. Porque Clara estaba segura de una cosa. Ella nunca lo había vuelto a enviar. Y cuando esa respuesta apareciera, nada volvería a ser igual. Clara permaneció inmóvil frente al teléfono. ¿Los derechos de mi historia? Repitió casi en un susurro. Exactamente, respondió el editor. Y queremos reunirnos con usted cuanto antes. Ella miró el viejo cuaderno que seguía abierto sobre la mesa. Pero hay algo que no entiendo. Yo no les envié ese manuscrito. Eso es precisamente lo extraño. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién se lo envió? El editor respiró profundamente. El archivo llegó hace 3 semanas desde una cuenta que ya no existe. ¿Y el nombre? No aparecía ningún nombre.
Solo una dirección antigua. Clara frunció el ceño. Aquella dirección pertenecía a un pequeño apartamento donde había vivido antes de casarse con Daniel. Era imposible. Ella había abandonado aquel lugar hacía más de 12 años. ¿Puede decirme quién lo encontró? No por teléfono. Necesitamos hablar personalmente. La llamada terminó. Clara dejó el móvil sobre la mesa. Durante unos segundos no se movió. Después volvió a mirar el manuscrito. No podía evitarlo. Algo no encajaba. Aquellas páginas eran suyas. Reconocía cada frase. Incluso recordaba dónde había escrito algunas escenas. Pero ella jamás había guardado una copia completa. O eso creía. Esa noche, cuando Daniel regresó, encontró a Clara sentada en el salón. Normalmente ella se levantaba para recibirlo. Esta vez no. Daniel dejó las llaves. ¿Qué pasa? Clara levantó la mirada. He recibido una llamada de una editorial. Daniel se quedó quieto. Solo fue un segundo. Pero Clara lo vio. Una reacción demasiado rápida para ser casualidad. ¿Una editorial? Preguntó él. Sí. ¿Y qué quieren? Comprar mi historia. Daniel soltó una pequeña carcajada. ¿Tu historia? Clara no respondió. Clara, por favor. No empieces con fantasías otra vez. No es una fantasía. Él dejó escapar un suspiro. ¿Cuánto te ofrecieron? Clara lo miró sorprendida. No había preguntado qué habían dicho. No había preguntado quién la había contactado. Ni siquiera había mostrado curiosidad por conocer el contenido. Lo primero que quería saber era cuánto dinero había. Todavía no hemos hablado de una cantidad. Daniel sonrió. Entonces no significa nada. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Durante años había esperado que algún día él dijera: Estoy orgulloso de ti. Pero aquella noche comprendió que probablemente nunca escucharía esas palabras. Y extrañamente dejó de necesitarlas. Voy a aceptar la reunión, dijo. Daniel levantó una ceja. ¿Sin consultarme? Clara se puso de pie. Sí. Aquella simple palabra cambió el ambiente de la habitación. Daniel no estaba acostumbrado a escucharla. Somos marido y mujer, dijo él. Lo sé. Entonces deberías contar conmigo. Clara respiró lentamente. Durante años conté contigo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que cada vez que quise hacer algo esperaba tu opinión. Cada vez que tuve un sueño, esperaba tu aprobación. Cada vez que dudé de mí misma, buscaba que tú me recordaras quién era. Hizo una pausa. Y cada vez que lo hice, tú me hiciste sentir que no era suficiente. Daniel se quedó en silencio. Clara tomó el cuaderno. Esta vez no voy a preguntarte. Subió las escaleras. Y por primera vez en 12 años, cerró la puerta de su habitación sin esperar que él la siguiera. Al día siguiente fue a la editorial. El edificio era mucho más pequeño de lo que había imaginado. La recibió una mujer llamada Elena, de unos 50 años, con una mirada tranquila. Clara, gracias por venir. Necesito saber quién envió el manuscrito. Elena asintió. Lo entiendo. Sacó una carpeta. Antes de responderte quiero que leas esto. Clara tomó los documentos. Era un informe. Varias páginas. Y en la última aparecía una firma. Clara palideció. Conocía aquella firma. Era de su padre. Pero eso era imposible. Su padre había muerto hacía 9 años. ¿Qué significa esto? Preguntó. Elena la miró con cuidado. Tu padre compró los derechos de una de tus primeras historias. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Mi padre? Sí. Pero él nunca me dijo nada. Porque no quería hacerlo. Elena abrió otra carpeta. Tu padre leyó tu manuscrito cuando tú tenías 25 años. Estaba convencido de que algún día sería importante.
Clara sintió lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué nunca me lo contó? Elena bajó la voz. Porque alguien le pidió que esperara. Clara levantó la cabeza. ¿Quién? Elena no respondió inmediatamente. Simplemente deslizó una fotografía sobre la mesa. Clara la tomó. Y cuando vio la imagen, su corazón se detuvo. Era una fotografía antigua. Ella aparecía en ella mucho más joven, sonriendo frente a una pequeña cafetería. A su lado estaba su padre. Y detrás de ellos estaba Daniel. Pero había algo todavía más extraño. En la parte posterior de la fotografía había una frase escrita a mano. Clara la leyó lentamente. Algún día ella descubrirá lo que él hizo para apagarla. Clara levantó la mirada. ¿Qué significa esto? Elena la observó en silencio. Significa que quizá tu marido lleva 12 años ocultándote algo. Clara volvió a mirar la fotografía. Y entonces recordó algo. Una noche justo antes de su boda, su padre había discutido con Daniel. Ella nunca supo por qué. Su padre solo le había dicho: Clara, si algún día sientes que estás dejando de ser tú misma, no ignores esa sensación. En aquel momento pensó que era una preocupación normal de un padre. Ahora comprendía que quizá había sido una advertencia. Ella dudó unos segundos antes de contestar. ¿Dónde estás?, preguntó él. En la editorial. Hubo silencio. Después Daniel dijo algo que hizo que Clara comprendiera que él sabía mucho más de lo que había admitido. Clara, no leas ese manuscrito. Ella cerró los ojos. ¿Por qué? Daniel tardó demasiado en responder. Y finalmente dijo: Clara guardó la fotografía. Quiero saberlo todo. Elena asintió. Entonces tendrás que estar preparada. ¿Para qué? Elena abrió el último documento. Para descubrir que la historia que escribiste hace 12 años no era solo una novela. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era entonces? Elena la miró directamente. Una confesión. Y en ese instante el teléfono de Clara comenzó a sonar. Era Daniel. Porque si lo lees hasta el final. Su voz se quebró. Vas a descubrir quién era realmente el hombre con el que te casaste. Clara no respondió. Durante unos segundos, solo escuchó la respiración de Daniel al otro lado de la línea. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella. Daniel guardó silencio. Contéstame. No puedo hablar de esto por teléfono. Entonces ven a casa. Clara apretó con fuerza el móvil. No. Aquella palabra salió de su boca con una seguridad que incluso a ella misma la sorprendió. Daniel lo notó. Clara, no entiendes lo que estás haciendo. Por primera vez creo que empiezo a entenderlo. Escúchame. Hay cosas que no sabes. Eso ya lo sé. Tu padre no era el hombre que creías. Clara sintió un golpe en el pecho. No vuelvas a hablar de mi padre. Él ocultó cosas. Y tú no. Silencio. Clara cerró los ojos. Eso pensé. Colgó. Elena seguía frente a ella. No dijo nada. Solo esperó. Clara dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Quiero leerlo. ¿Estás segura? Sí. Elena sacó una caja negra de un armario. La colocó delante de Clara. Era antigua. Tenía las esquinas desgastadas y una pequeña cerradura metálica. Clara la reconoció. Esta caja era de mi padre. Él me la entregó 6 meses antes de morir. Clara levantó la mirada. ¿A ti? Sí. ¿Por qué? Elena respiró profundamente. Porque sabía que algún día vendrías. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Sabía que yo vendría? No sabía cuándo. Pero estaba seguro de que algún día buscarías respuestas. Elena le entregó una pequeña llave. Clara la tomó. Sus manos temblaban. Introdujo la llave en la cerradura. ¡Clic! La tapa se abrió.
Dentro había cartas, fotografías, recortes de periódicos y un sobre blanco con su nombre. Clara. Nada más. Ella lo tomó. Durante unos segundos no se atrevió a abrirlo. Finalmente rompió el sello. La primera línea decía: Mi querida hija, estás leyendo esto, significa que finalmente has comenzado a recordar quién eras. Clara se llevó una mano a la boca. Continuó. Sé que durante años has pensado que abandonaste tus sueños porque elegiste formar una familia. Pero esa no es la verdad. Las lágrimas comenzaron a caer. Tu sueño no murió. Alguien se encargó de convencerte de que nunca habías tenido uno. Clara dejó de respirar por un instante. Pasó a la siguiente página. Cuando conociste a Daniel, él ya sabía quién eras. La habitación pareció quedarse sin aire. Clara levantó lentamente la mirada. No. Elena permaneció en silencio. Clara volvió a leer. Daniel no apareció en tu vida por casualidad. Su corazón comenzó a golpearle el pecho. Recordó el primer día que lo conoció. Había sido en una librería. Ella estaba buscando un libro. Daniel se acercó y le dijo: Te he visto antes. Ella había sonreído. ¿Dónde? Él respondió: En tus historias. En aquel momento Clara pensó que era una frase romántica. Ahora comprendía que quizá había sido literal. Volvió a la carta. Él conocía tu trabajo. Sabía que tenías talento. Sabía que yo había intentado conseguir que una editorial publicara tu primera novela. Clara cerró los ojos. ¿Por qué? Elena respondió con suavidad. Sigue leyendo. Clara continuó. Daniel tenía miedo de que tu éxito cambiara el equilibrio entre vosotros. La mano de Clara comenzó a temblar. Al principio pensé que era inseguridad. Después descubrí que había hecho algo mucho peor. Clara pasó rápidamente a la siguiente página. Compró el contrato que podía haber convertido tu novela en una realidad. Clara se quedó congelada. ¿Qué? Elena no dijo nada. Clara volvió a leer la frase. Una vez. 2 veces. 3. Daniel había comprado el contrato. Había impedido que publicaran su novela. No porque fuera mala, sino porque tenía miedo de que ella brillara más que él. Clara recordó todas aquellas noches en las que Daniel le había dicho: No tienes talento. No llegarás a ninguna parte. Deberías dejar de perder el tiempo. De repente cada palabra adquirió otro significado. No había estado intentando protegerla del fracaso. Había estado protegiéndose de su éxito. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué mi padre permitió que esto ocurriera? Elena señaló la carta. Clara siguió leyendo. Intenté enfrentarlo. Pero Daniel me amenazó con destruir tu reputación antes de que tu carrera comenzara. Clara sintió un escalofrío. Yo cometí un error, hija. Pensé que podría resolverlo sin hacerte daño. Pensé que algún día descubrirías la verdad por ti misma. La última página estaba escrita con una tinta diferente. Pero hay algo más que debes saber. Clara se inclinó hacia adelante. Tu padre no fue quien entregó el manuscrito a la editorial. Ella dejó de respirar. Debajo aparecía una última frase. Fue la persona que más cerca ha estado de ti durante estos últimos 12 años. Clara levantó lentamente la cabeza. ¿Quién? Elena no respondió. En ese mismo instante, alguien llamó a la puerta de la oficina. 3 golpes. Lentos. Clara y Elena se miraron. ¿Esperabas a alguien? Preguntó Clara. No. Los golpes volvieron a sonar. Esta vez más fuertes. Elena se levantó. Caminó hacia la puerta. Pero antes de abrirla, el teléfono de Clara vibró. Un mensaje. Número desconocido. Solo contenía una fotografía. Clara abrió la imagen. Era una foto de ella durmiendo.
Tomada desde dentro de su propia casa. Debajo había un mensaje. Deja de buscar la verdad si quieres seguir teniendo una vida. Clara sintió que el cuerpo se le helaba. Y entonces comprendió algo todavía peor. ¿Quién había enviado aquel manuscrito? Sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo. Y estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Clara seguía mirando la fotografía. La imagen era borrosa, pero no había duda. Era ella. Dormida. En su propia habitación. La fotografía había sido tomada desde una esquina cercana a la ventana. Eso significaba que alguien había estado dentro de su casa. Alguien había entrado mientras ella dormía. Y lo peor no era la fotografía. Era la fecha que aparecía debajo. 2 noches antes. Clara sintió que las piernas le temblaban. Elena. La puerta volvió a recibir 3 golpes. Esta vez más lentos. Elena hizo un gesto para que guardara silencio. Sacó su teléfono y llamó a seguridad. Clara seguía observando la pantalla. Entonces apareció otro mensaje. No confíes en nadie. Y después uno más. Especialmente en la persona que dice estar ayudándote. Clara levantó la mirada hacia Elena. Por primera vez, una pequeña duda apareció entre las dos. Elena lo notó. No fui yo, dijo inmediatamente. No he dicho nada. Pero lo estás pensando. Clara bajó el teléfono. No sé qué pensar. Entonces no pienses todavía. Mira los hechos. Elena señaló la caja. Tu padre dejó esto conmigo porque sabía que alguien intentaría impedir que descubrieras la verdad. ¿Quién? No lo sé. ¿Y cómo puedo confiar en ti? Elena respiró profundamente. No puedes. Clara la miró sorprendida. No puedes confiar completamente en nadie, continuó Elena. Ni siquiera en mí. Pero sí puedes comprobar cada cosa que te diga. Aquella respuesta, en lugar de tranquilizarla, hizo que Clara la respetara un poco más. Elena abrió un cajón. Sacó un sobre pequeño. Tu padre dejó otra cosa. Clara lo tomó. ¿Qué es? Una llave. ¿De qué? Eso no lo sé. Clara observó la pequeña llave plateada. Tenía grabado un número. 217. ¿Habitación 217? Elena asintió. Probablemente. ¿Dónde? Hotel Imperial. Clara conocía el lugar. Era uno de los hoteles más antiguos de la ciudad. Pero había algo que no tenía sentido. ¿Por qué mi padre tendría una habitación allí? Quizá no era suya. Clara la miró. ¿Entonces de quién? Elena negó con la cabeza. Eso tendrás que descubrirlo tú. La puerta volvió a sonar. Esta vez Elena abrió. No había nadie. Solo un sobre en el suelo. Clara sintió un nudo en el estómago. Elena lo recogió. En la parte frontal solo había una palabra. Clara. Lo abrió. Dentro había una hoja. Si quieres saber quién destruyó tu primera oportunidad, ve al hotel esta noche. Debajo aparecía una hora. 11:30. Y una advertencia. Ve sola. Clara negó lentamente con la cabeza. Esto es una trampa. Probablemente, respondió Elena. Entonces no iré. Elena la miró. ¿De verdad? Clara no respondió. Porque sabía perfectamente que iba a ir. Había pasado demasiados años viviendo con preguntas. Y ahora que finalmente tenía respuestas al alcance de la mano, no podía volver atrás. Sin embargo, antes de marcharse, Clara hizo algo inesperado. Llamó a Daniel. Él respondió casi inmediatamente. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás tan preocupado? Porque eres mi esposa. Clara soltó una pequeña risa. Ahora te importa dónde estoy. Clara. Quiero preguntarte algo. Dime. ¿Conocías el Hotel Imperial? Hubo silencio. Solo duró 2 segundos.
Pero Clara lo escuchó. No. Ella cerró los ojos. Mientes. ¿Qué? Mi padre tenía una habitación allí. Clara, no sé de qué estás hablando. ¿Nunca estuviste allí? Daniel tardó en responder. No. Clara colgó. Ya no necesitaba escuchar más. Su mentira había sido demasiado rápida. Aquella noche a las 11:20 Clara llegó al Hotel Imperial. Llevaba un abrigo oscuro y el corazón acelerado. El vestíbulo estaba casi vacío. Caminó hasta el ascensor. Presionó el botón. Segundo piso. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba iluminado con una luz amarillenta. Habitación 217. Clara encontró la puerta al final. Sacó la llave. La introdujo. Giró. La puerta se abrió. La habitación estaba completamente a oscuras. Clara encendió la luz. Y se quedó paralizada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de ella. De cuando era joven. De sus primeros concursos. De sus días en la universidad. De su boda. De su primer año de matrimonio. De sus momentos más felices. Y también de los más tristes. Había fotografías que ni siquiera sabía que existían. Clara caminó lentamente por la habitación. En una mesa había docenas de cartas. Todas dirigidas a ella. Pero ninguna había llegado jamás a sus manos. Tomó una. La abrió. Reconoció inmediatamente la letra. Era de su padre. Clara, hoy he vuelto a intentar hablar con Daniel. Otra carta. Clara, él sigue diciendo que tu novela no vale nada. Otra. Clara, tengo miedo de que estés creyendo sus palabras. Clara comenzó a llorar. Pero entonces encontró una carta diferente. No era de su padre. Era de Daniel. La abrió. Si Clara publica su novela, perderá el control sobre ella. Clara sintió que el corazón se le detenía. Siguió leyendo. Ella necesita creer que no puede hacerlo sola. Otra línea. Mientras dependa de mí, nunca se irá. Clara dejó caer la carta. No era solo una relación tóxica. Había sido una estrategia. Un plan. Durante años. Daniel había construido una prisión alrededor de ella sin necesidad de cerrar ninguna puerta. Clara retrocedió. Entonces escuchó un ruido detrás. Un paso. Después otro. Se giró. La puerta de la habitación estaba abierta. Pero ella recordaba haberla cerrado. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Clara retrocedió lentamente. Y entonces una voz salió de la oscuridad del pasillo. Clara. Ella reconoció aquella voz. No era Daniel. Era una voz que no había escuchado en más de 10 años. Una voz que pertenecía a alguien que creía muerto. Clara sintió que la sangre abandonaba su rostro. No puede ser. La figura apareció lentamente bajo la luz. Clara dio un paso atrás. Y cuando finalmente pudo verle la cara, comprendió que la historia que creía conocer sobre su propia vida estaba a punto de romperse por completo. Has tardado mucho en buscarme, dijo él. Clara no podía hablar. Porque aquel hombre era la última persona del mundo que esperaba encontrar viva. Clara permaneció inmóvil. No podía apartar los ojos de aquel hombre. Su rostro había cambiado. Tenía el cabello completamente gris y algunas arrugas profundas alrededor de los ojos, pero aquella mirada era imposible de confundir. Clara había conocido aquellos ojos durante toda su infancia. Papá. La palabra salió de sus labios como un suspiro. El hombre bajó la mirada. Sí. Clara retrocedió. No. Clara. No. Ella negó con la cabeza. Mi padre murió hace 9 años. Eso fue lo que todos creyeron. Yo estuve en su funeral. Lo sé. Vi su ataúd. No viste mi cuerpo. Clara sintió que las piernas le fallaban.
Se apoyó contra la pared. ¿Por qué? Su padre permaneció en silencio. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste que creyera que estabas muerto? ¿Por qué me abandonaste? El hombre cerró los ojos. Porque si me quedaba, Daniel habría conseguido destruirte. Clara sintió una mezcla de rabia y dolor. Ya me destruyó. No. Su padre la miró directamente. Te hizo creer que estabas destruida. Aquella frase la golpeó. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona destruida no habría vuelto a escribir. Clara bajó la mirada. Su padre señaló las cartas. Y tú volviste a hacerlo. Ella se secó las lágrimas. ¿Tú enviaste mi manuscrito? Sí. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía esperar. ¿Qué cambio? Su padre se acercó lentamente. Daniel. Clara frunció el ceño. ¿Qué hizo? Hace 2 meses descubrí que estaba intentando vender una parte de una empresa utilizando documentos que pertenecían a tu familia. ¿Qué empresa? La empresa que tu abuelo dejó. Clara se quedó confundida. Pero esa empresa desapareció hace años. Eso fue lo que Daniel quería que pensaras. Su padre sacó una carpeta. Tu abuelo no la perdió. La puso a tu nombre. Clara abrió los ojos. ¿A mi nombre? Eres la heredera legal. Pero Daniel siempre dijo que mi familia no me había dejado nada. Porque sabía que si descubrías la verdad, dejarías de depender de él. Clara tomó la carpeta. Dentro había documentos antiguos. Contratos. Acciones. Certificados. Y un testamento. Su nombre aparecía una y otra vez. Clara Valdés. No entiendo. Daniel lo descubrió antes de casarse contigo. Clara levantó lentamente la cabeza. ¿Antes? Su padre asintió. Por eso se acercó a ti. Clara sintió náuseas. De repente recordó el primer encuentro. La librería. La frase sobre sus historias. La manera en que Daniel parecía conocer detalles de su vida que ella jamás le había contado. Todo comenzó a encajar. Entonces nunca me amó. Su padre tardó en responder. No sé si alguna vez te amó. Clara cerró los ojos. Aquella respuesta dolía más que cualquier mentira. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué no regresaste cuando él empezó a destruirme? Su padre bajó la mirada. Porque cometí un error. ¿Cuál? Pensé que podía protegerte desde lejos. Y funcionó. Él negó con la cabeza. No. Clara dejó la carpeta sobre la mesa. Durante 12 años me sentí sola. Lo sé. No. No lo sabes. Su voz se quebró. No sabes lo que era mirarme al espejo y no reconocerme. No sabes cuántas veces quise escribir y terminé rompiendo las páginas porque escuchaba su voz en mi cabeza. Su padre permaneció inmóvil. Tienes razón. Clara respiró profundamente. Entonces dime toda la verdad. Él asintió. ¿Hay algo más? Sacó una fotografía del bolsillo. Se la entregó. Clara la miró. Era una imagen de Daniel entrando en un edificio. Pero detrás de él aparecía otro hombre. Clara reconoció el rostro. ¿Quién es? El socio de Daniel. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Mucho. Su padre abrió otra carpeta. Ellos no solo querían tu herencia. Clara levantó la mirada. ¿Qué querían? Tu manuscrito. Mi novela. Sí. Pero no entiendo por qué. Su padre la miró fijamente. Porque la historia que escribiste cuando tenías 25 años contiene algo que no sabías que habías visto. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué cosa? Un secreto. ¿Qué secreto? Uno que puede destruir a Daniel. Clara se quedó completamente quieta. ¿Está relacionado con mi familia? Su padre no respondió. ¿Con la empresa? Silencio. ¿Con mi madre?
El rostro de su padre cambió. Clara lo vio. Y comprendió que había acertado. ¿Qué tiene que ver mamá con todo esto? Su padre apretó la mandíbula. Tu madre no murió como te dijeron. Clara dejó caer la fotografía. ¿Qué? Tu madre desapareció. Eso es imposible. Eso fue lo que hice creer. Clara comenzó a negar con la cabeza. No. Yo recuerdo el accidente. No hubo accidente. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, ¿dónde está? Su padre no respondió. Papá, ¿dónde está mi madre? Él miró hacia la puerta. Antes de decírtelo, tienes que entender una cosa. ¿Cuál? La persona que ha estado enviándote los mensajes no quiere que encuentres a tu madre. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién es? Su padre se acercó a la ventana. Todavía no lo sabemos. Entonces desde el pasillo, se escuchó un fuerte golpe. Ambos se giraron. La puerta comenzó a cerrarse lentamente. Y justo antes de que quedara completamente cerrada, Clara vio una silueta al otro lado. Una mujer. Estaba inmóvil. Observándola. Clara corrió hacia la puerta. Espere. La abrió de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo había una cosa en el suelo. Una fotografía. Clara la recogió. La imagen mostraba a una mujer sentada en una cafetería. Una mujer mucho mayor. Pero Clara reconoció inmediatamente sus ojos. Era su madre. Y en la parte posterior de la fotografía había una fecha. Tomada esa misma mañana. Clara levantó la mirada hacia su padre. ¿Está viva? Él asintió lentamente. Sí. Clara apretó la fotografía contra su pecho. Entonces vamos a encontrarla. Pero su padre no respondió. Porque acababa de mirar algo detrás de Clara. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué pasa? Él señaló la mesa. La carpeta que contenía los documentos de la herencia estaba abierta. Y encima de ella había aparecido una nueva nota. Ninguno de los dos había visto entrar a nadie. Clara tomó el papel. Solo decía: si encuentran a tu madre, descubrirán quién empezó realmente esta historia. Y debajo había una segunda frase. Daniel no es el verdadero enemigo. Clara sostuvo aquella nota entre los dedos. Durante unos segundos nadie habló. Daniel no es el verdadero enemigo, repitió ella. Su padre cerró los ojos. No. Entonces dime quién es. Su padre tardó unos segundos en responder. Tu madre. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Lo siento. No. Mamá murió. No murió. Entonces, ¿por qué me abandonó? Su padre bajó la mirada. Porque fue ella quien comenzó todo. Clara sintió que las lágrimas regresaban. Su padre finalmente le contó la verdad. Años atrás, su madre había descubierto que la familia de Daniel estaba relacionada con una enorme red de fraudes empresariales. Cuando intentó denunciarlo, fue amenazada. Pero en lugar de proteger a Clara, tomó una decisión terrible. Hizo un trato. Desaparecería y permitiría que todos creyeran que había muerto, a cambio de que Clara quedara fuera del conflicto. Su padre se opuso. Pero la situación terminó escapando de sus manos. Daniel descubrió años después que Clara era la heredera de la empresa familiar. Por eso se acercó a ella. Por eso conocía sus sueños. Por eso consiguió sus manuscritos. Y por eso pasó tantos años intentando convencerla de que no valía nada. No quería destruirla por amor. Quería mantenerla débil para poder controlar aquello que algún día sería suyo. Pero había algo que Daniel no había previsto. Clara. La verdadera Clara seguía allí. Escondida detrás de años de miedo. Su padre la llevó hasta una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Clara abrió la puerta. Y la vio. Una mujer sentada junto a la ventana. El cabello completamente blanco. Las manos temblorosas.
Pero aquellos ojos eran los mismos que Clara recordaba de su infancia. Mamá. La mujer se levantó. Durante unos segundos ninguna de las dos pudo hablar. Después Clara corrió hacia ella. Se abrazaron. Y Clara lloró como una niña. ¿Por qué? Preguntó entre lágrimas. ¿Por qué me dejaste? Su madre la abrazó con fuerza. Porque tuve miedo. Yo también tenía miedo. Lo sé. Me hiciste creer que estaba sola. Lo siento. Clara cerró los ojos. Había esperado 12 años para odiarla. Pero ahora que la tenía delante solo podía sentir tristeza. Su madre le explicó que había sido ella quien había enviado el manuscrito a la editorial. También había sido ella quien había estado enviando los mensajes. No para hacerle daño, sino para prepararla. Quería que Clara conociera la verdad poco a poco antes de enfrentarse a Daniel. Pero había cometido un error. Nunca imaginó que Daniel descubriría que Clara estaba investigando. Mientras hablaban, el teléfono de Clara comenzó a sonar. Era Elena. Clara, tienes que volver a la editorial. ¿Por qué? Tenemos una reunión. ¿Con quién? Elena hizo una pausa. Con Daniel. Clara cerró los ojos. Había llegado el momento. Al día siguiente Clara entró en la sala de reuniones. Daniel estaba sentado al fondo de la mesa. Cuando la vio, sonrió. Sabía que volverías. Clara tomó asiento. No he venido a volver. Daniel dejó de sonreír. Entonces, ¿por qué estás aquí? Clara colocó una carpeta sobre la mesa. Para devolverte todo lo que me quitaste. Daniel abrió la carpeta. Dentro estaban los documentos de la empresa. Las pruebas de sus movimientos financieros. Las cartas. Los contratos. Y una copia de su propia confesión. Daniel palideció. ¿De dónde sacaste esto? De ti. Eso es imposible. No. Clara lo miró directamente. Lo imposible era que pensaras que una mujer a la que humillaste durante 12 años nunca aprendería a defenderse. Daniel se levantó. Clara, podemos solucionar esto. Ya está solucionado. Te amo. Ella sonrió tristemente. No. Daniel se quedó en silencio. Tú amabas tener poder sobre mí. Clara se puso de pie. Yo confundí eso con amor durante demasiado tiempo. Daniel bajó la mirada. ¿Y qué vas a hacer ahora? Clara recogió su bolso. Vivir. Una sola palabra. Pero fue suficiente. Semanas después, la verdad salió a la luz. Daniel fue investigado. Sus socios también. La empresa familiar regresó oficialmente a Clara. Pero ella no decidió quedarse allí. Vendió parte de sus acciones. Creó una fundación para ayudar a mujeres que habían perdido la confianza en sí mismas. Y publicó aquella novela. La novela que Daniel había intentado destruir. La historia se convirtió en un éxito. Primero en España. Después en Latinoamérica. Y finalmente fue traducida a varios idiomas. Una noche Clara subió al escenario de un teatro lleno. Miles de personas habían ido a escucharla. El presentador tomó el micrófono. Clara, después de todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a la mujer que eras hace 12 años? Clara miró al público. Respiró profundamente. Y respondió. Le diría que no estaba apagada. El teatro quedó en silencio. Solo estaba rodeada de personas que tenían miedo de verla brillar. El público comenzó a aplaudir. Clara sonrió. Y entre todas aquellas personas había una mujer sentada en la primera fila. Su madre. A su lado estaba su padre. Los dos lloraban. Clara los miró. Por primera vez no sintió vergüenza de llorar delante de todos. Porque aquella mujer que durante años había caminado en silencio. Ahora estaba siendo escuchada. Y entonces comprendió algo que jamás volvería a olvidar. No necesitaba demostrarle a Daniel que había triunfado.
No necesitaba vengarse. No necesitaba que él se arrepintiera. Su verdadera victoria era mucho más sencilla. Había vuelto a encontrarse a sí misma. Cuando terminó el evento, Clara salió del teatro. Había cientos de personas esperándola. Algunas querían un autógrafo. Otras querían una fotografía. Pero una niña pequeña se acercó tímidamente con un cuaderno entre las manos. «Señora Clara». «Sí. Yo también escribo». Clara sonrió. «Entonces nunca dejes que nadie te convenza de que tu voz no importa». La niña sonrió. Clara firmó la primera página del cuaderno. Y mientras caminaba hacia la salida, miró las luces de la ciudad. Durante años había pensado que alguien tenía que encender su luz. Ahora sabía la verdad. Nadie podía apagar una luz que ella misma había decidido volver a encender. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Clara caminó sin mirar atrás. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque finalmente había dejado de pertenecerle. Fin.